Buenos días, hermanos. Nuevamente, ya todavía días, ¿verdad? Todavía no llegamos a la tarde. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio de la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3. En nuestro contexto del capítulo 2, que nuestro hermano Manuel nos compartía, se nos hizo una descripción acerca del buen soldado de Jesucristo. También se nos habló de un obrero aprobado. Se hizo un llamado de parte de Pablo a Timoteo a que sufriera por el Evangelio, que estuviera consciente de que hay padecimientos, que estuviera consciente también de que hay personas que son difíciles de tratar, ¿verdad? Pero le hacía un llamado a Timoteo en el versículo 24, dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿verdad? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y estas son personas, escúchenlo bien, hermanos, que dentro de la iglesia oponen cierta resistencia a la verdad del Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser paciente, que hable con ellos, que los ame, porque quizá puedan llegar al conocimiento de la verdad. No son personas que han sido rechazadas por el Señor, no son personas que aunque estén aquí en la iglesia no son salvas, si no, no diría que pueden llegar al conocimiento de la verdad, diría que ya están desechadas, no pierdas tu tiempo con ellos. Son una clase diferente de personas, a lo mejor son personas, como ya lo dijimos, que son difíciles de tratar, pero Timoteo tiene ese llamado de tratarlos amablemente y de guiarlos a la verdad. En el capítulo 3, que es lo que vamos a tratar hoy, nos habla de otra clase de personas distintas a estas. Vamos a tratar de avanzar del versículo 1 hasta el versículo 9. Es un tema delicado, que toca tal vez raíces, toca temas sensibles, que nos abre los ojos a la verdad de la naturaleza de la iglesia. Muchas veces tenemos el concepto, o a lo mejor allá afuera alguien pueda decir que la iglesia es perfecta, que no hay problemas dentro de la iglesia, que todos nos llevamos bien y que pues aquí nos estamos tomados de la mano todo el tiempo y que no hay problemas. Esa no es la realidad, hermanos. Usted que ha estado aquí en esta iglesia local se ha dado cuenta que pues eso dista de la verdad. No todo es armonía y no todo es como quisiéramos. Pero no es una condición de esta iglesia local únicamente. En todas las iglesias es así. O sea, si usted se va de esta iglesia local a otra buscando esa perfección, no la va a hallar, ¿sí? A donde sea que usted vaya, pasando 1 o 2 años, va a usted a darse cuenta que la iglesia no es perfecta, ¿verdad? ¿Por qué no es perfecta esa iglesia? Porque está formada por personas pecadoras, que han creído en Cristo y se han arrepentido y que ahora buscan tener comunión los unos con los otros y con el Señor. Pero no han dejado atrás su condición de pecado. No han dejado atrás ese cuerpo pecaminoso, la carne, y no han dejado atrás la influencia que el mundo tal vez o que Satanás aún tiene sobre ellos y sobre nosotros. Eso hace que la iglesia el día de hoy tenga mancha, tenga arruga. Es una realidad. Hay algo especial de lo que vamos a hablar respecto a esas cosas que no nos gusta hablar de la iglesia, a esas cosas que quisiéramos ponerlas abajo de la alfombra.
pero la realidad es que están ahí y la iglesia tiene que aprender a enfrentarse a ellas. Debe aprender a saber cómo reaccionar, a identificar esos problemas. Vamos a iniciar. No sé si su Biblia tenga el título que dice ahí, carácter de los hombres en los días postreros. Bueno, tiene ese tema, pero a mí ese título ahí, pero a mí en lo personal me suena muy general, ¿sí? Si dijera carácter de los hombres en los postreros días en la iglesia local, para mí quedaría mejor, porque el contexto de esta carta nos está señalando a la iglesia local, lo que hay dentro de la iglesia. Es lo que veníamos hablando en el capítulo 2. Todo esto se desarrolla hacia adentro de la iglesia. No vamos a hablar de personas no creyentes, vamos a hablar de personas que están dentro de la iglesia local. Yo tengo un título para esta parte, estos versículos, este tema. Yo le puse tiempos peligrosos, personas peligrosas, personas alejadas de la verdad. Vamos a abarcar del versículo 1 al 9. El primer versículo dice, también debes saber esto. Está tomando el contexto del capítulo 2. Ya lo dijimos al principio. Está hablando de hombres que se resisten en cierta forma a la verdad, pero que aún así pueden llegar a la salvación, ¿sí? Porque él lo dice adelante. Insísteles porque quizá lleguen al conocimiento de la verdad y sean liberados del lazo del diablo. Esas personas hay posibilidad en ellas, ¿sí? Pero este versículo ahora dice, también debes saber esto. En otras versiones dice, pero también debes saber esto. O sea que viene un argumento contradictorio al anterior. Va a argumentar algo. De lo que dije es cierto, pero ahora viene un contraargumento. Viene una contraparte a lo que ya dije. Sí hay hombres que pueden llegar a ser salvos, aunque se resista brevemente a la palabra. Pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Los tiempos peligrosos que está hablando aquí, su característica principal o lo que quiere hablar Pablo, es que esos tiempos se ven identificados por la presencia de hombres amadores de sí mismos. O como yo lo tengo aquí en mi título, personas peligrosas, hombres peligrosos. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? ¿Cuáles son los postreros días? Vamos a ir a Primera de Juan 2:18. Si alguien, por favor, le puede dar lectura. Primera de Juan 2:18. Muy bien. Conocemos que es el último tiempo. Cuando Pablo habló de esos postreros días, estaba señalando no solo 10, 15, 20 años. Está hablando desde que Cristo, desde la primera venida de Cristo, Él asciende y hasta su segunda venida. Esos son los tiempos postreros. Dice también en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, quiere decir que desde que inició en estos días postreros, ese tiempo peligroso, la maldad no ha ido a menos. La maldad ha ido a más. O sea que antes de que las cosas mejoren, van a empeorar. ¿Sí? Y es claro, a lo mejor para nosotros es difícil tal vez identificar los peligros a los que la iglesia está sometida en estos momentos. Cuando nosotros vemos la historia, por ejemplo, pensamos la iglesia antigua en Roma, cuando fueron asediados por Nerón, que se escondían en cuevas, en los drenajes, en catacumbas. Cuando el creyente era llevado al Coliseo para ser asesinado, nosotros podemos decir, bueno, pues es que sí, esos eran tiempos bien difíciles, ¿no?
Bien, mucho peligro, porque lo vemos a través de la historia, ¿no? Tal vez en 100 años, si el Señor no ha venido, tal vez estudien los peligros a los que nosotros fuimos puestos, ¿verdad? Es una realidad, hermanos, de la que tenemos que estar conscientes. Hay tiempos peligrosos para la iglesia local el día de hoy, ¿ok? No, no estamos viviendo una utopía, el cielo no está aquí. Aquí podemos llegar a tener una comunión muy hermosa entre nosotros con el Señor, pero no es lo mejor. No es lo mejor, hermanos. Nos espera algo mejor en la eternidad. Solamente quiero que estemos conscientes que estamos en tiempos peligrosos y hacer un llamado a estar alertas a esos peligros. Yo no sé, por ejemplo, si, como ya dijimos no sé si cuando llegaban a capturar a los cristianos para llevarlos al Coliseo, alguien les podía dar el aviso y decirles, están atrapando creyentes por allá, el creyente se iba, ¿verdad? Se iba de ese lugar. No sé cómo eran esas advertencias, no lo sé, ¿verdad? Nuestras advertencias, hermanos, las que nosotros tenemos para estar atentos, están en la Escritura. Están en la Escritura. La primera advertencia, o la que vamos a estudiar en este momento, es respecto a hombres peligrosos. Hombres peligrosos, que son los que están en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y bueno, esta lista está pesada, ¿eh? Miren, en Romanos hay una lista parecida que también da Pablo, pero habla, bueno, vamos a verlo, Romanos 1. Para que no... Romanos 1:28. Bueno, 1:26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una lista similar. De hecho, hay características que se repiten. No todas se repiten, pero sí, y fue igual Pablo el que la escribió. Me llama la atención porque hay muchos de estos defectos que se repiten en ambas listas. La lista de Romanos habla de personas no creyentes, que no conocen a Cristo, que viven felices en el mundo y regodeándose de todo el pecado que cometen. Es lo que dice al final esa sección. Pero la parte que acabamos de leer de Timoteo, del 2 al 5, habla de personas que están dentro de la iglesia. Y por eso puede resultar incómodo, ¿sí?
Por eso dice, a lo mejor no quisiéramos que alguien de externo viniera y viera que en alguno de nosotros hay esos defectos, hay esos pecados, hay esos errores. Son 20, o si unimos los dos últimos serían 19 defectos, debilidades o pecados. Dice en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está hablando que va a haber hombres que salgan de dentro de la iglesia local. Puede ser hombres o mujeres que hayan sido criados en esta iglesia local desde pequeños, bueno, no en esta, sino en la iglesia local, tal vez desde pequeños, que se hayan infiltrado a la iglesia, ¿sí? Pueden haber surgido aquí, pueden haberse infiltrado, o que de alguna manera influyen al carácter de la iglesia, desviándolos de manera doctrinal o personal. ¿Cuándo toma relevancia el peligro de estas personas? Si la persona estuviera como una silla ahí paradita solita, no haría daño. El problema es cuando esa persona se para aquí enfrente. Cuando de esa persona de la que se está hablando aquí, de esos hombres peligrosos, se le es delegado el liderazgo de la iglesia o de un ministerio en particular. Porque esos hombres son peligrosos en el liderazgo. Ahí es donde radica su peligro. ¿Por qué? Porque va a llevar a la iglesia por doctrinas y caminos que no son del Señor, como ya lo vimos aquí. En medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice el 30, porque de vosotros mismos se levantarán esos hombres para hablar cosas perversas, arrastrar tras sí a los discípulos. En Mateo 24:5 dice nuestro Señor Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice Juan, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está claro el origen, ¿verdad? Está claro que está hablando de personas dentro de una iglesia. Y les vuelvo a comentar, quisiéramos esconder estos detalles escabrosos debajo de la alfombra, atrás de la puerta, para que el testimonio de la iglesia no sea manchado. Pero aquí Pablo lo está poniendo como una advertencia a Timoteo. Ten cuidado, porque esas personas van a llegar, van a influir o incluso van a salir de entre los discípulos, van a salir de entre la congregación. Miren, si quisiéramos ver cada uno de estos defectos o pecados o deficiencias en estos hombres, pues yo creo que tardaríamos muchísimo, ¿no? Dice desde el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Esta sección de defectos o pecados afectan o se exponen en la persona misma de ese hombre peligroso. ¿Cuál? Pues que se ama a sí mismo, es la primera. Se ama a sí mismo, se tiene a sí mismo por prioridad. Es un defecto que se refleja en él mismo. Se ama a sí mismo. Es avaro. Quiere las cosas para él, amador del dinero. Necesita tener que su seguridad esté puesta en el dinero. Vanaglorioso. O sea que hay
soberbia y gloria que no le corresponde, la toma para él. Bueno, soberbia, ya lo dijimos, es una deficiencia del carácter cuando no se aceptan los errores y cuando uno se tiene en una estima muy elevada fuera de la realidad. Estos defectos o detalles hablan o se exponen en su misma persona. Los que están adelante, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Hasta ahí está hablando de defectos o pecados que se evidencian hacia los demás, o sea, hacia afuera. Cuando él es blasfemo, pues está diciéndosela a una persona, ¿no? O a algo fuera de él. Está buscando que con sus palabras haya un daño hacia eso donde él está hablando. Cuando desobedece, pues desobedece a sus padres. Aquí está claro, bueno, y está interesante porque dice desobedientes a los padres y después dice ingratos. Normalmente a un hijo que es muy desobediente se le acusa de eso, ¿no? Eres un ingrato con tus padres. Tal vez ahí va esa idea. Pero este defecto está dirigido a alguien en específico, ¿verdad? Impíos, o sea, que viven de una manera pecaminosa, de manera total. Y bueno, si pusiéramos a vernos de los pecados que él puede cometer hacia una persona, pues tampoco terminaríamos. Dice sin afecto natural. No se ama ni a sí mismo, ¿sí? No tiene en cuenta de lo valioso que es él mismo. Y dice también implacables, o sea que no hay tregua. Cuando él entra a un conflicto, no hay momento de tregua, es implacable. Ya una vez que entramos en esa pelea, no va a haber tregua, es implacable. Calumniador, o sea, ¿saben qué otro sinónimo de calumniador? ¿No? ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es una mentira, no es un chisme, es una mentira. ¿Sí? ¿Saben? Esta palabra está interesante porque la palabra en griego que se ocupa aquí es diabolos, o sea, el padre de mentira, que la ejerce. Intemperantes, o sea, que no tienen control de su temperamento, que se desborda en enojarse, que se desborda en reprimir, en su forma, en su carácter, no está controlado, no se puede dominar. Intemperantes, crueles, pues está claro, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno, o sea, no busca las cosas buenas, ni las hace, ni las aconseja. Es difícil pensar que una persona así esté dentro de la iglesia, ¿no creen? Y es difícil pensar más que una persona así pueda tomar liderazgo, que pueda llevar a una iglesia. Pero ¿saben qué? Sí lo hay, sí lo hubo y va a seguir habiendo. Pablo nos quiere abrir o le quiere abrir los ojos a Timoteo a esta realidad. Abre los ojos, Timoteo, que en la iglesia no todo es color de rosa. Tienes que estar atento a que esos hombres peligrosos no se infiltren a la iglesia. Los defectos a continuación, que son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, son defectos o detalles o pecados dirigidos hacia Dios. ¿Sí? No solamente está en conflicto consigo mismo en su falta de desarrollo personal, no solamente está en conflicto en su falta de desarrollo en sus cualidades sociales con la congregación, sino también está en conflicto con las cosas de Dios. Dice que amadores de los deleites más que de Dios. Y es claro, ¿verdad? Una persona, como está ahí en el versículo 2, amador de sí mismo, va a priorizar sus necesidades antes que las cosas de Dios. Con esto, yo no quiero ser legalista y decir, mire hermano, todo lo que haga en su vida, usted no puede tomar ningún deleite, mire, usted no puede tomarse
un refresco de coca fría, aunque le complazca mucho, porque usted debe estar totalmente entregado al Señor. Usted no puede estrenar ropa nueva porque usted se deleita en eso y eso es pecado, no. Yo no estoy hablando de eso. Usted no se puede tomar vacaciones. Hay pastores que nunca toman vacaciones, ¿verdad? Bueno, porque dicen que no es correcto deleitarse en esas cosas del mundo. Yo no digo de esto. Yo digo cuando la persona aquí es amadora de sí mismo, cuando sus prioridades están por encima de los de la congregación y sobre todo de la voluntad de Dios. Ahí es donde está lo peligroso. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad. ¿Qué es la apariencia? Pues algo que es semejante a otra cosa, algo que aparenta ser, algo que tiene la forma de, pero que no es. Esta es una de las cualidades que hace más o que le da más peligro a esas personas, que parece que es cristiano, que parece que es una persona que es piadosa, pero no lo es. Y es claro que no lo es porque ya hubiera entrado en conflicto con los detalles o defectos que vimos anteriormente, ¿verdad? Si esa persona de verdad viviera piadosamente, no pondría sus necesidades por encima de los demás. Si esa persona de verdad fuera piadosa, pondría de prioridad la voluntad de Dios en su vida, pero no lo hace porque no es creyente, no ha sido transformado. Es una persona que en su esencia dice aquí ahora, bueno, más adelante dice que son personas que se encuentran reprobadas mentalmente y que no ejercen la fe. O sea, es una persona que está destituida, no destituida, no salva. Una persona que no es creyente. Es una condición distinta a las personas que vimos en el capítulo 2, que puede haber salvación en ellas. Esas personas no lo tienen. La iglesia en la época moderna y anterior a esta se ha visto continuamente atacada por falsos maestros, falsos profetas, que con doctrinas nuevas vienen a las iglesias y se llevan cautivos, dice adelante, a mujeres, a hombres, y los corrompen a otras doctrinas no bíblicas. Ese es el peligro más grave que puede haber cuando una iglesia es débil, cuando una iglesia está adormilada, cuando una iglesia no está alerta de este peligro, hermanos. Yo no sé, en esta iglesia local nunca ha pasado eso, pero saben, yo he escuchado de otras iglesias donde invitan a una persona y le dan el púlpito y de repente empieza a decir y a hacer cosas que pues nos sacan de onda, ¿verdad? No sé si ustedes hayan estado, a mí ya me ha pasado como por lo menos 3 veces, que ya estando la persona en el púlpito, a veces hasta, híjole, nunca he visto que lo bajen en ese momento, pero sí he visto que hay consecuencias por dar el púlpito a personas con este tipo de características, hermanos. Bueno, dice el final del versículo 5. Bueno, que tengan apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Hay una instrucción ahí. Dice, a estos, evitarlos. Viene de una palabra griega que es apotrepo, que es alejarse deliberadamente de algo para producir separación o distancia entre ellos. O sea, de manera consciente, cuando yo he visto todos estos defectos en un liderazgo, la orden que da Pablo es apartarse de esas personas. ¿Sí? Hermanos, hay ejemplos claros de iglesias modernas donde el liderazgo está claramente señalado con estos 20 defectos o 20 pecados. Podría yo empezar a enumerar falsas iglesias y sus falsos maestros, pero ¿saben qué?
No me van a alcanzar las manos, no me va a alcanzar los dedos para enumerarlas. Solamente voy a señalar a una. En este momento, en Estados Unidos, hay un líder, hay un falso maestro que está preso porque hay evidencia física de que él es culpable de muchos de estos 20 defectos. Está preso. Y su iglesia lo sigue buscando. Lo está esperando. Pero ese es un falso maestro. Es una falsa doctrina la que él tiene. Él no es bíblico. Nunca lo fue. Está lejos del Señor. Ese es solamente un ejemplo. Yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando. Es una realidad. Saben, hermanos, también de dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestra creencia, de nuestras bases bíblicas, también han salido hermanos diciendo, no, yo en eso no me voy a someter. Van y hacen otra iglesia en otro lado. Algunos no se alejan bastante de la palabra del Señor, pero he sabido de algunos que sí, cambian completamente su doctrina y su base. Debemos estar atentos. Sí ha pasado, hermanos, y va a seguir pasando de manera, y va a seguir pasando a más que antes. Por eso debemos estar más atentos. Dice en 2 Timoteo 2:16, anteriormente decía más, evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y estoy citando este versículo en el capítulo 2 porque también tiene esa palabra, evita. O sea, sepárate de esas personas. Porque cuando yo convivo, porque cuando yo me asocio, cuando me relaciono con maestros con falsas doctrinas o líderes con estos 20 detalles o defectos, permito que sus doctrinas se expandan a través de mí y a través de mi familia. Por eso debo evitarlos, porque su maldad, su daño, va en aumento, y lo que tocan lo contaminan. Es lo que dice aquí, porque conducirán a más y más impiedad. Romanos 16:17 dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Está claro, hermanos, hay un peligro constante para la iglesia local, y nuestro llamado es apartarnos de ellos. Dice a continuación en el versículo 6, y va a dar una de las razones por las cuales debemos apartarnos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y bueno, esta parte está interesante. Podemos tomar primeramente la palabra que, no sé qué les llame más la atención. Yo veo dos cosas. Primero que está hablando dice esa palabra, mujercillas. Pienso que no es, bueno, a lo mejor les llama la atención. ¿Y saben por qué les llama la atención? Porque es la única vez que se ocupa esa palabra en la Biblia, mujercillas. Y después puedo ver otra cosa, el método de trabajo de estos falsos maestros. Mujercillas es un diminutivo de mujer. Y se ocupa o se ocupaba, según el vocablo griego, para decir, así como está, dice que son mujeres tontas. Así lo encontré en algunas partes. Y pues yo no sé por qué da ese señalamiento directamente a las mujeres. Algunos comentarios
hace referencia ahí, dice, pero ¿por qué específicamente a las mujeres? Bueno, si pensamos un poco en el método, bueno, vamos a pensar primero en la costumbre. Había un comentario por ahí que me decía que hay vendedores que cuando el marido no está, pasan a ofrecer su producto a la casa, ¿verdad? ¿Y quién sale? Pues la mujer, ¿no? Y entonces le dice, mire, tengo estos 3 sartenes de este material buenísimo, le cuestan tanto, pero son buenísimos, señora, agárrelos. Y la señora dice, híjole, no sé, no, sí, y empieza ese convencimiento para que le compre su producto. Entonces, esta persona, este vendedor, empieza de manera sutil, pues, a influenciar a la mujer, ¿no? Luego le va a decir, mira, puedes cocinar esto en estos sartenes. Mira, dale de comer esto a tu esposo. O no le des de comer en este horario. Dan ese comentario algunos hermanos respecto a por qué podría ser con las mujeres. Otros dicen que la manera más fácil también de llevar una familia a otro lugar es empezando con la mujer, porque de manera tal vez normal el varón va a seguir a su esposa, porque la mujer se va a llevar a los hijos y el varón va a decir, pues también me voy con ellos, ¿no? Puede ser por eso. Otro comentario nos remitía al Génesis, a una mujer que se quedó sola en su casa y que le llegaron a dar una oferta muy tentadora. ¿Sí? ¿Pueden saber quién? Eva. No estaba con su marido y le llegaron con una oferta a decir, mira, esto que está aquí es bueno para ti. Fue influenciada. Sabemos que, hermanos, que no es una cuestión única del género femenino, sino que hombres y mujeres pueden ser influenciados por falsos maestros, falsos líderes, falsas doctrinas. Aquí Pablo lo está tomando tal vez en otro contexto, ahí en Roma, para la iglesia de Éfeso. Nosotros sabemos que tanto hombres o mujeres están en riesgo de ser como estas mujercillas, de que nos vean la cara de tontos. Es algo que tal vez nos pueda afectar, ¿no? Yo he caído sorprendido cuando escucho de algunos hermanos que es que hizo esto ese hermano. Pero ¿cómo si ese hermano ya sabía que eso está prohibido por la palabra del Señor, que no debe hacer tales cosas? Y muchas veces nos dicen, bueno, pues cayó o caemos, ¿sí? Nos agarran en un momento de distracción donde la mente está trabajando no al 100, sino al 5%, ¿no? Yo no podría decir que soy muy inteligente cuando peco, la verdad es que no. Soy tonto cuando caigo en pecado. Bueno, podemos ver también en esos 2 versículos el método de trabajo que ocupan esos falsos líderes en estos 2 versículos. Primero, pues que entran a los hogares, a la familia o al ámbito personal. A través de una falsa amistad o interés, promueven sus doctrinas. Después, seducen o cautivan a esas personas, hombres o mujer. Seducen o cautivan por ignorancia o por pecado de esa misma persona. Puede ser que la persona sea ignorante, que no sepa que su crecimiento se haya detenido en algún momento. O como está aquí, dice que esas mujeres están cargadas de pecado. O sea que son personas que de por sí estaban inclinadas a una conducta pecaminosa. Y otra, en sus seguidores existe una impresión de crecimiento, pero no hay conocimiento de la verdad. Dice que esas mujeres o esas personas se la pasan, dice en el versículo 7, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que dan una apariencia de que hay crecimiento en su vida, hay una apariencia de que están al 100 en la iglesia, pero no han llegado al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, o sea, del evangelio. Son personas no salvas, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Dice el versículo 7, el 8.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos se resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Bueno, Janes y Jambres, personas que se resistieron a Moisés. Janes y Jambres del arameo se puede traducir como el primero, el que seduce, y el segundo, el que hace rebelión. Janes y Jambres. También es la única porción en la Biblia donde se encuentra una referencia a estas personas. ¿Qué dice la tradición judía respecto a Janes y Jambres? La tradición judía dice, ¿qué es la tradición judía? Pues lo que ellos cuentan, lo que ellos dicen, lo que ellos tienen escrito en libros no bíblicos, no agregados a la Biblia. O sea, es la historia que ellos han recabado por su propia mano, son libros no inspirados, pero es su historia de ellos, ¿no? Janes y Jambres, según la tradición judía, eran dos sacerdotes que estaban al servicio de Faraón. Cuando Moisés llegó a pedir que se liberara el pueblo, los sacerdotes hacían maravillas parecidas a las que hacía Moisés y Aarón, como convertir el báculo en serpiente, ¿verdad? Como las ranas. Pudieron imitar en algunos, pero hubo un momento donde ya no pudieron, ¿ok? La tradición también nos dice que ellos, al verse descubiertos en su falsedad, en su falta de poder respecto a las plagas y a la manifestación de Dios, ellos mismos dijeron, no, el dedo de Dios está presente, nosotros no podemos hacer nada. Y se convirtieron en prosélitos del pueblo judío. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que empezaron a seguir a Jehová, a Dios. Y cuando el pueblo de los hebreos salió de Egipto, estos dos sacerdotes se fueron con ellos. Janes y Jambres se fueron con el pueblo. Y también la misma tradición dice que cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, el pueblo de los hebreos se quedó abajo, ¿verdad? Dice que se estaba desesperando porque Moisés no regresaba. La tradición dice que Janes y Jambres trastornaron el entendimiento de Aarón y del pueblo, que lo incitaron a hacer el becerro de oro y adorarlo. Eso es lo que dice la tradición judía. O sea, que se infiltraron a la congregación y trastornaron con sus doctrinas pecaminosas y erróneas al pueblo de Dios, llevándolos a la idolatría. Y sabemos del costo que tuvo ese pecado, ¿verdad? Todos los que adoraban al becerro, todos murieron. Es un peligro para la congregación y es un ejemplo claro de que el liderazgo en la iglesia es algo serio y que los que estamos abajo, todo el grueso de la población debe estar alerta de a quién están siguiendo. ¿Ok? El pueblo de los hebreos no iba a decir, no, es que Aarón, es que Janes y Jambres. No. El juicio cayó sobre todos los que cayeron en ese error. Si nosotros, hermanos, permitimos, si nosotros nos quedamos en nuestra ignorancia como esas mujercitas, si no procuramos la palabra de Dios, vamos a estar expuestos a estos peligros. Dice, Janes y Jambres se resistieron a Moisés. La palabra resistirse o oponerse. La palabra, perdón, en griego es antistemi. Es oponerse vigorosamente con la idea de pararse cara a cara contra un adversario para mantener su posición. O sea que Janes y Jambres se opusieron de manera frontal a Moisés, ¿sí? Y esas personas peligrosas, bueno, a la verdad, esas personas peligrosas que surgen dentro de la iglesia se oponen de manera frontal y su decisión es no ceder ni un centímetro. O sea, hay determinación en dañar a la iglesia. Pablo también lo ocupa, bueno, en Gálatas 2:11, en un sentido igual negativo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era
para condenarlo cuando Pedro ya no comía con los gentiles. ¿Ok? Entonces dice que le resistió, se opuso. Hubo un enfrentamiento entre Pablo y Pedro ahí. ¿Ok? Aquí también está ocupado, este vocablo está ocupado, pienso que de manera positiva, porque Pablo está haciendo algo bueno, ¿no? Y en Hechos 13:6 se ocupa también de manera negativa. Dice, y habiendo atravesado toda la isla de hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, se había dispuesto en que el procónsul no conociera la verdad, ¿ok? Estaba opuesto a la verdad. Este es un ejemplo muy claro. Hermanos, hay una batalla espiritual que la iglesia está librando ahora mismo, que inició desde los tiempos de Timoteo. Una batalla por la verdad. El falso maestro va a venir con falsas doctrinas, va a venir con mentiras, va a venir con calumnias, va a venir, la Biblia dice esto, pero yo digo esto. O el Señor me reveló esto en un sueño y esto es lo que vamos a hacer. La iglesia debe de estar atenta. Hay una batalla por la verdad y Pablo nos relata ciertos encuentros que tuvo en esta batalla. En 2 Timoteo 1:16 va a hablar acerca de Figelo y Hermógenes. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Onesíforo, él no se avergonzó de las cadenas de Pablo, ni de la verdad. Eso quiere decir que Figelo y Hermógenes sí se avergonzaban de la verdad, del evangelio, de la palabra. Ahora, en el 2:17, va a hablar de Himeneo y Fileto. En el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. El anterior dice que se avergüenza de la verdad. Himeneo y Fileto se desvían de la verdad. Y ahora estos hombres, aquí en el 3, en el 8, Janes y Jambres, estaban en contra de la verdad, opuestos en contra del evangelio y de la doctrina. Entonces, hay una batalla que la iglesia tiene que librar para que la verdad sea permanente en nuestros corazones. Hermanos, estamos llamados a un crecimiento activo, a oponernos a esas personas que tratan de desviar a la iglesia por doctrinas erróneas. Usted y yo debemos tener la capacidad de decir, eso que está diciendo no es bíblico, no está en la Biblia. Nuestro mayor soporte para enfrentar a esas personas es la palabra de Dios. Lo vamos a ver en los versículos 16, donde nos habla acerca de las cualidades de la palabra del Señor. No con argumentos propios, no con nuestra experiencia de vida, no con nuestros años en la iglesia, sino con el respaldo de la Biblia, de la palabra de Dios. Dice ahora el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermanos, estas personas que hacen sus iglesias por fuera de la palabra de Dios, que buscan su propio beneplácito, dice aquí que no van a ir muy lejos. Incluso aquí en la iglesia local, buscando hacer daño, no van a poder acabar con la iglesia.
La iglesia es sostenida por una promesa fuerte, por una promesa a la eternidad. En Efesios 2, 19 al 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Pueden venir a la iglesia, pueden llevarse cautivos a 2 o 3 que se encontraban en ignorancia, débiles, pero la iglesia no va a dejar de ser, porque la iglesia fue fundada sobre Cristo mismo como piedra angular. Timoteo recibió o estuvo bajo el asedio en sus tiempos posteros, en sus tiempos peligrosos. Se enfrentó a doctrinas de los gnósticos, del ascetismo. Tuvo que enfrentarse a estas doctrinas que intentaban corromper a la iglesia local. Después, la iglesia en Roma se vio asediada por el mundo, pero también bajo el liderazgo de una persona que decía que era creyente. Nerón en algún momento llegó a decir que también creía en Cristo, ¿ok? Y asedió a la iglesia local. La iglesia también se ha visto asediada por el legalismo de la falsa iglesia llamada la universal, que en tiempos oscuros tomaba a gente que leía la palabra del Señor para torturarlos. Sí saben qué iglesia les estoy hablando, ¿verdad? La iglesia se ha visto asediada por en esos tiempos peligrosos. Se ha visto asediada también por ignorancia y tradicionalismo moderno. ¿Cómo? En México hay iglesias locales, aún ahora mismo, que es asediada por usos y costumbres de la región en la que esa iglesia ha nacido. Sufren persecuciones, son desalojados de sus casas, les son negados servicios. La iglesia sigue en ese asedio. La iglesia también moderna es asediada por falsas doctrinas y falsos maestros que con el avance de la tecnología fácilmente pueden infiltrarse a su casa, a la mía, a través de videos, a través de audios, a través de otras personas que han sido influenciadas. Podemos ver que hay un riesgo, ¿ok? Hermanos, el llamado de Pablo es que estemos atentos. Hay una instrucción respecto a estos peligros. A estos evita. De manera consciente, aléjate de esas personas. Prepárate para que no seas como esas personas distraídas o tontas que fueron cautivadas por doctrinas erróneas. Es nuestra responsabilidad individual, hermanos, el crecer en la palabra del Señor. Bueno, hermanos, esta advertencia está clara. Vamos a continuar en la siguiente reunión. Y bueno, que el Señor los bendiga y estemos siempre alertas. Muchas gracias, hermanos.